En Propuesta Semanal es muy grato compartir con un gran amigo, pero es un intelectual, es abogado, es politólogo, es académico, profesor universitario, en muchísimas áreas, en áreas constitucionales, pero también es un experto en turismo. Se trata de David Lahoz Vázquez. Bienvenido, buenos días, David. Un placer. Buenos días. Un placer y un honor. A la orden. David, ¿qué lectura tú le das? Porque todavía estamos analizando los resultados de las elecciones. ¿Qué lectura le da el abogado y politólogo a esos resultados? La primera lectura que creo que la debe conservar el país y tomar nota es que la política no puede existir sin ética y sin principio. En algún momento se pensó que sobre todo Juan Bosch, que insistía mucho en la ética en política, estaba equivocado. Entonces, más que en Bosch, se afincó mucha gente en Robert Greene y sus 48 leyes del poder, que se resumen en mentir, mentir y mentir. Sí. Entonces, al parecer, ese método funcionaba y funcionó por un tiempo. Pero ahora lo que vemos es que genera una falta de credibilidad en la partidocracia, en los partidos, y específicamente en un partido, en el PLD, que es el que más, el electorado más avanzado, el ciudadano que más participa en política desde una perspectiva de conocimiento, es el del PLD. Entonces llegó a un nivel de descreimiento tal que simplemente ahora tiene apatía con la política, desmotivación y observa una pérdida de valores en sus representantes que simplemente lo invitan a quedarse en su casa. El tema de ahí la tensión. Sí, el tema ahora sería cómo se vuelve a generar credibilidad en esa casi mitad de la población votante que no cree ya en propuestas políticas y que con lo del cobrador ahora tiene un nuevo acicate para mantener esa actitud. Entonces, creo que la clase política debe recuperar crédito. Y lo penoso es que con un legado tan amplio, un hombre que habló tanto, que escribió tanto como el profesor Bosch, que ese proyecto de la política como decencia, de la política al estilo de Juan Pablo Duarte, que tampoco tuvo suerte en política, hay que decirlo. Juan Pablo Duarte no tuvo... Aquí son los mentirosos y bandidos los que tienen suerte desde el punto de vista de conservar el poder o de ganar el poder. Lo cual no significa que no se deba insistir, porque estamos viendo que se está llegando a unos extremos, se ha llegado a unos extremos que son simplemente lamentables, porque la democracia es una construcción, cada día se pone un bloque, y ese bloque que se pone a la democracia es un bloque a la libertad de una nación. Entonces, la construcción, si no tiene ética, si no tiene principio, si no tiene norma, su estructura puede colapsar, y entonces nosotros ya estamos sobre un 46. Si la tendencia sigue, es probable que en el 28 entonces sobrepasemos el 50%, y ya eso sería... Gobierno de minoría. Un colapso sistémico. Eso traería un colapso, porque un gobierno de minoría no podría en esta época con tanta comunicación sostenerse a menos que sea con la violencia. Entonces, de ahí la necesidad de volver a la ética, de volver a los principios e incluso a las ideologías, porque el caso no es solamente dominicano. Miren la situación de Argentina. Argentina, el descreimiento también en lo político ha hecho que ese país caiga ahora en un proceso que no se sabe. Pero, David, aquí no pinta que puede parecer alguien así, porque el que pintaba, que sacó muchísimos votos, ya vemos que hay múltiples acusaciones contra él. Es que los pueblos crean soluciones. En El Salvador hay una situación también, y así otras naciones que cuando se llega a una política
no como servicio a la comunidad, como lo entendían Sócrates y todos los que han escrito sobre política, entonces se llega a una situación de violencia social que, bueno, tenemos al lado la muestra de lo que es un Estado en disolución. Entonces, los constructores, los ingenieros de la política aquí deben de ir pensando en que la política no puede seguir sin valores. El mercado es para los economistas, para los comerciantes, pero los políticos no son parte del mercado, son parte de los ingenieros que viven tapando las goteras del sistema y mejorándolo cada vez más para que tengamos una sociedad libre, una libertad, una sociedad en democracia, un país vivible, como lo ha sido República Dominicana, que cada vez más personas entienden que esto como que se pone difícil, pero la mayoría apostamos a vivir aquí. Y eso es lo que los políticos deben de garantizarnos, un país vivible y en paz, porque hay muchas señales difusas. Eso de Santiago es una señal difusa. Los resultados electorales constituyen una señal también difusa de que el sistema tiene males que deben de ser corregidos a la mayor brevedad, y los que más responsabilidad en ello tienen son precisamente los políticos que están al frente de la cosa pública y de los partidos políticos. ¿Tú crees que después de ese descalabro el PLD se recupera? ¿Puede recuperarse? Muy difícil, muy difícil. No veo cómo puede hacerlo, porque primero, después que se pierde el crédito público, cuando llegue la insolvencia moral, eso es tarea harto difícil. Luego, al interior del PLD, al menos públicamente, no se sabe quién tiene una postura disidente, una postura de cuestionamiento al sistema. Es decir, se culpa a Danilo Medina de haber hecho sufragar el proyecto político de Juan Bosch, pero él no lo hizo solo. No, tuvo un comité político. Un comité político donde no se conoce. Que, perdóname, en otro país, Danilo Medina hubiera renunciado, un país desarrollado, y el comité político hubiera renunciado. El comité político completo, porque es que es un fracaso total lo que reflejan las encuestas, la mejor de todas las encuestas, que es las elecciones, pero más que eso, el cúmulo de errores, sobre todo a partir de 2015, cuando el invento aquel de la reforma constitucional desde el poder para favorecer a quien sostenía el poder. Eso no es bochismo, eso no es bochismo. No, Bosch desde el poder modificó la Constitución, pero fue para prohibir la reelección. Eso no es bochismo, y desde ahí entonces la pendiente fue hasta el 10% que se llegó ahora en el 24. Es decir, entonces levantar eso con una persona y un equipo que tienen el interés en seguir dirigiendo, aún sea detrás de las cortinas, dice que el futuro del PLD será muy parecido al del PRD. El PRD. Sí. En la Fuerza del Pueblo hay gente contenta, porque dicen que pasaron de 8 a 28, 3 senadores, 18 diputados, y el triunfo icónico de Omar, que venció al Estado. ¿Qué va a pasar en la Fuerza del Pueblo? Indiscutiblemente que el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo dice que son la oposición, que es la oposición sólida, y por tanto son quienes canalizarán todo el descontento que se produzca en este cuatrenio de parte de los que administran el poder. Y todo apunta a que Luis va a tener serias dificultades en este gobierno, por aquel viejo principio de que el poder absoluto corrompe también de manera absoluta. Está el problema de la reforma fiscal, está el problema de la corrupción, está el problema de la sucesión presidencial, y un problema que se lo ha inventado Luis solito, que es el problema de la reforma constitucional. Yo creo que a Luis no le va a ir bien con el tema
de estar hablando de reforma constitucional. Y es evidente Yo que... quiero tratar ese tema especialmente en el próximo segmento, pero concluyendo con la fuerza del pueblo, ¿no tiene que hacer una renovación también? Porque yo siento que todavía esa no es un partido... Esa es la parte hacia afuera. Hacia adentro, la fuerza del pueblo tiene que demostrar que es un partido democrático, porque recordemos que la fuerza del pueblo tuvo una situación, al menos en el Distrito Nacional, sí, que cuestiona mucho el procedimiento interno. Entonces, en una democracia en desarrollo como la dominicana, quienes dicen que son, y está en la Constitución, que los partidos políticos son el estandarte de la democracia, deben de comenzar internamente, y entonces eso no quedó claro al interno de la fuerza del pueblo, el mecanismo como se escogieron los candidatos a cargos electivos en el distrito, e incluso mucha gente temió que podía hacerle daño a Omar. No resultó así, pero ahí hay un cuestionamiento que invita a la fuerza del pueblo a que garantice que ellos son un partido político, una organización donde el método democrático es sagrado, es transparente y es fiable. No, unas encuestas. Y es fiable, porque es que eso fue un desastre. O sea, no tuvo mayores consecuencias porque ganó Omar, pero ahí hay un escándalo que la victoria de Omar no debe esconder. Eso tiene que discutirse y tiene que resolverse, y creo que de la democratización hacia adentro de la fuerza del pueblo dependerá su futuro. Vamos a una breve pausa y volvamos entonces con Luis Abinader y el PRM. Quédense con nosotros, vamos en unos minutos con el politólogo y abogado David Lahoz Vázquez. Continuamos con David Lahoz, abogado, politólogo, académico. Y en la primera parte hablamos de su visión, que yo comparto, de los resultados electorales, gente que no le preocupa la abstención y quieren buscar explicaciones de que la gente que se fue de playa, que no se trasladó a votar, etc. Y analizamos la situación del PLD y la de la Fuerza del Pueblo. Pero bueno, el PRM obtuvo un triunfo parecido, un poco más al de Danilo en el 16, claro. Luis se quedó en 57, no llegó a 62, pero sacó 29 senadores y 142 diputados. Tiene todo el poder para hacer todo. Tiene el reto de una reforma fiscal, pero está empecinado en una reforma constitucional. Tú eres constitucionalista. Es de que para poner candados para que no se pueda modificar por la reelección y por el tema de la independencia del Ministerio Público. Aparentemente por esas dos cosas. Tú te sonríes. Vamos a comenzar por aclarar de lo anterior, que el PRM buscó hasta debajo de la piedra sus votos. Es decir, que la crítica que hacíamos al PLD y a la Fuerza del Pueblo no aplica para el PRM. El PRM buscó hasta debajo de las piedras sus votos y tienen estímulo suficiente para ir a las urnas. Y luego de eso se procuró aliados, y esos aliados le sumaron un 9%, o sea que no pasaba si no se agenciaba esos aliados. La meta era ese 65, 67. Bueno, pero los números dan 56, si se le resta 9 de los aliados, no le da el 50 más 1. Quedan 49. Y parece que ellos lo sabían, porque de que hizo un esfuerzo loable por conseguir esos votos que le faltaban y le resultó, lo hizo. Es decir, que el universo del PRM está ahí, en los votantes. Por tanto, las observaciones para el PLD y la Fuerza no aplican para el caso del PRM. Ahora, el problema del presidente Abinader, creo que está en cómo enfrentar los retos de este periodo. El tema de la reforma fiscal es un tema embarazoso, porque resulta que tiene una mayoría en todos los estamentos del gobierno, pero él sabe que eso le da legalidad, pero no legitimidad a lo que haga. Y está tratando de agenciarse a la oposición para que lo acompañe.
pero ahí hay una situación en donde la oposición cometería un grave error si lo acompaña, porque para el endeudamiento él no consultó a la oposición. Entonces ahí hay un problema. ¿Y tú estás de acuerdo con que el Leonel Fernández haya pospuesto indefinidamente la reunión? Es que institucionalmente no hay razones para esa reunión porque él no necesita. Por ejemplo, en el sistema parlamentario ese tipo de reuniones son usuales porque hay que constituir un gobierno y hay que crear una mayoría. Pero en el caso de Luis, no solamente porque es presidencialismo, sino porque obtuvo una mayoría, no es necesario esa consulta. Protocolarmente se podría plantear, pero todos sabemos que el tema no es lo protocolar, el tema es lo que viene. Entonces, él debe resolver previo a la reforma, entendemos nosotros, el tema corrupción que está pendiente en su gobierno, el tema de uso de los fondos públicos, porque cuando uno sale del país, uno ve que los países que toman préstamos dicen, esta obra se está construyendo con los fondos de tal organismo internacional o de tal gobierno que nos está ayudando en esto y lo otro. Entonces se ve y se pone el precio de la obra y todo. En República Dominicana solamente los especialistas manejan esas cifras porque no son de público conocimiento y constantemente lo que se escucha es que se está cambiando el presupuesto de una obra y que hay obras que llevan varios periodos de gobierno construyéndose y nunca terminan y siempre se le está metiendo dinero, son barriles sin fondo. Entonces ese es un problema muy serio que tiene Luis. Lo otro es en qué se invierte ese dinero, tampoco se da una explicación, ya que no están identificadas las obras. Bueno, ¿dónde va ese dinero? Esas explicaciones vienen. Pero también está el hecho de los privilegios irritantes. Es decir, la sociedad dominicana de los contribuyentes ha desarrollado ya toda una cultura de que le están poniendo a pagar lo que otros no pagan. Es decir, la base imponible por negligencia del Estado no es 100% efectiva. Algunos hablan de un 50, otros de un 60 y hay una gran pérdida que se va por la cloaca. Entonces, previo a hablar de reforma, tiene que resolver esas dificultades. ¿Cómo lo hará? Entre otras, no sé, no sé cómo él lo hará, pero eso es previo. Entonces, no se trata de consulta, sino de señales. Por demás, los ciudadanos pagan en todas partes del mundo impuestos, pero también ven en qué se invierte. Reciben algo a cambio y es duro pagar, pero óyeme, también cuando tú ves cómo operan ciertas naciones, realmente es placentero caminar una ciudad y ver todo lo que te ofrecen las ciudades donde los fondos son bien administrados. En el caso dominicano es muy difícil que el contribuyente vea o reciba una recompensa por lo que está ni siquiera recogen la basura. Bueno, un desastre ahora con la lluvia. Entonces, todo eso yo creo que son cuestiones previas. Obviamente, el gobierno tiene prisa, porque se habla de que se viene retardando y retardando lo de la reforma fiscal y que ahora este es un excelente momento para ello. Pero yo creo que el gobierno va a tener un entrampamiento muy fuerte ahí y la oposición debería cuidarse de participar de eso, porque eso no va a quedar bien. No va a quedar bien a mi juicio y se complica. ¿La reforma constitucional es necesaria? En cuanto a la reforma constitucional, es un empecinamiento del presidente que nosotros no entendemos, porque el presidente no es abogado. Y las informaciones que él maneja sobre los cambios que él precisa ya están hechos. No creo que ninguno de los cambios planteados sean necesarios desde el punto de vista constitucional. Es decir, ¿tú crees que hay independencia desde el punto de vista de la Constitución del Ministerio Público? Pero claro, la hay. El problema del Ministerio Público es la falta de fondos. Por ejemplo, doña Miriam solamente tiene un departamento funcionando, que es el del PETCA, pero usted busca las demás áreas del Ministerio Público y ahí no hay un centavo. Dicen que el problema penitenciario, la dirección de prisiones, es el gran problema de la Procuraduría. Pero ¿cuál es el problema de la dirección de prisiones? Falta de fondo. Falta de fondo. Entonces,
A doña Miriam le han asignado en el último periodo el 50% de lo que recibía Jean Alain. Eso da una idea de las precariedades con que está manejándose el Ministerio Público. Obviamente es una burócrata de vieja data, ella sabe cómo manejarse, ha tratado de hacer de tripas corazones, pero eso no es lo ideal y tampoco justifica una reforma constitucional. Además, si estamos hablando de que hay un problema presupuestario y se habla el Ministerio de Justicia, es una nueva burocracia, es decir, usted está ampliando el gasto público en lugar, y por otra parte, entonces está hablando de la necesidad de eliminar órganos públicos y por otro, entonces habla de crea otra estructura. Entonces ahí no hay una coherencia. Nosotros estuvimos en el Ministerio Público y sabemos, por ejemplo, el Ministerio Público Ambiental que manejamos y que tiene una estructura magnífica en todo el territorio nacional, ¿por qué no trabaja? Porque no tiene cómo hacerlo. Los fiscales no tienen papel. Aquí estamos al nivel de que los fiscales se han igualado a los policías, en el sentido de que las condiciones en la Policía Nacional son tan deprimentes que haya gente que trabajan 72 horas corridas. En el Ministerio Público se ha llegado ahí a que se trabaja corrido con precariedades por 72 horas. Ese es el problema. Un programa tan exitoso como las fiscalías barriales, nadie habla de eso. Eso parece un cuartel policial más. Ahí no hay estructura, ahí no hay nada. Todo eso se lo ha llevado la inflación y la falta de recursos de la Procuraduría. Entonces, hay problemas urgentes dentro del Ministerio Público que se resuelven no con reforma constitucional, sino asignando fondos. La seguridad en el Ministerio Público, los fiscales no tienen ningún tipo de seguridad ni para ellos ni para su familia. Y así como se plantea que la policía necesita, el policía antes de salir de su casa en la mañana, tener la seguridad de que dejó alimentos y que dejó seguridad médica y que si él sale, porque sale a poner en riesgo su vida a la calle, su familia va a quedar segura. El policía dominicano no puede decir eso, pero tampoco el fiscal tiene seguridad. Entonces, es un tema económico, tanto el de la policía como el del Ministerio Público, más que de reforma constitucional. El problema es que, por ejemplo, a mí me resulta simpático que con todo éxito la Junta Central Electoral presentaba ahora a los reos preventivos votando. Entonces yo digo, pero no me opongo, pero es una iniquidad que los policías y los guardias, que son los que salen a defender vidas y propiedades cada día, entonces no puedan hacerlo. Pero usted no oye que se habla de esa reforma. Entonces, aquí tenemos que dejar el populismo, aquí tenemos que dejar de hablar de cosas que se nos ocurren, sabrá Dios con cuáles propósitos, y hablar de lo estructural. Además, esa Constitución le faltan alrededor de 100 leyes adjetivas por ser aprobada, con cuya aprobación entonces se pueden mostrar las virtudes y los defectos de la misma, pero ella no ha sido desplegada en toda su amplitud para que se esté hablando de eso. Por ejemplo, el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo decía recientemente que la ley de referéndum lleva 1 año en el Congreso depositada, que él mismo la llevó, y de eso no se habla. Entonces, si vamos a hablar de democracia, ¿por qué no hablamos de un referéndum consultivo? A ver qué cree la gente de eso. Y así en muchas otras áreas, por ejemplo, la propia reforma fiscal. O sea, el modelo constitucional actual no está agotado, ni está operando a plena capacidad. Podría decirse que lo está haciendo a un 40, a un 50. Entonces, hay que desarrollar sus potencialidades para luego, si en los hechos se comprueba que hay deficiencia, entonces hablar de reforma, pero no podemos hablar de reforma constantemente, porque un problema también es que las naciones que son realmente democráticas son aquellas que desarrollan una cultura democrática. Por eso, donde se habla de constitucionalismo real,
se está hablando de un lenguaje sencillo y que la gente de la calle entienda. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede alguien de a pie asimilar un concepto constitucional que está en constante cambio, que constantemente se está hablando de que se va a variar? O sea, no puede fijarlo con una cultura consistente, sino que lo va a ver en su imaginario como algo que constantemente está cambiando y que por vía de consecuencia no merece la pena retenerlo. David, ¿tú crees que es genuino lo del presidente decir que él quiere poner candados para que no se pueda modificar el tema de la reelección y de que él no va a ser más candidato? Probablemente él no sepa lo que está diciendo porque la Asamblea es soberana. Sí. Es decir, una vez se aprueba la ley y se convoca, la Asamblea es soberana, la Asamblea Constituyente es soberana, puede decidir lo que entienda del lugar. Y teniendo un solo partido, sí, mayoría absoluta, no hay que ser constitucionalista ni mago para saber lo que va a pasar ahí. Además, David, con la figura del referéndum, ese podría ser la llave del candado. Es que ni siquiera ha sido promulgada la ley y no se ha puesto, incluso... Pero si quieren la promulgan. Incluso la ley de ayuntamientos, la ley 176-07, prevé referéndum en los municipios y prevé la cogobernanza en los municipios. Y por ejemplo, el principal municipio del país, que es el Distrito Nacional, la alcaldesa no le ha hecho caso a esa parte, ni ha creado las asociaciones de vecinos, ni los consulta, sino que ella simplemente va como un tren. Yo que visito el Palacio de Justicia de la Feria, quedé sorprendido la última vez que fui, porque veo que han vuelto los buhoneros a la feria, y ahora con carritos que dicen Ayuntamiento del Distrito Nacional, parece que son cotizantes y que es el ayuntamiento mismo quien está multiplicando en el centro de los héroes la rabalización de esa zona. Los buscones han regresado a migración. Entonces, si tenemos una ley, como decía Juan Pablo Duarte, para que el municipio se convierta en el portaestandarte de la democracia y realmente queremos democratizar el país y tenemos la mayoría de los gobiernos municipales, ¿por qué no comenzamos por ahí a desarrollar una cultura plebiscitaria y refrendaria? ¿Por qué no lo hacemos como se debe? ¿Por qué planteamos solo desde arriba? Y eso es un sofisma. Ahí lo que va a pasar es que se va a intentar habilitar a Luis y se va a intentar habilitar a Danilo Medina. Porque recordemos que hace un ratito hablábamos de la falta de credibilidad en el PLD, pero el presidente está entrando a una fase en donde su credibilidad está también afectada, porque fue de lo que habló que no se iba a reelegir y terminó reeligiéndose. Entonces su credibilidad pública está afectada por él mismo, no por tercero, por él mismo. Entonces, hablar de eso en esta coyuntura creo que es un pésimo servicio a la democracia dominicana. Aquí estamos para consolidar los progresos de esta larga transición, porque somos una nación que comenzó transición en el 61. Y yo, en estos días hablamos del Día de la Libertad y del ajusticiamiento del tirano, pero todavía estamos hablando de transición hacia la democracia. Sí. España tuvo una constitución en el 78 y ya ha dado pasos que la han integrado a la Unión Europea. Nosotros aquí seguimos todavía hablando de transición hacia la democracia y de una pata coja en la mesa. Es decir, tenemos urgencias diferentes a la reforma constitucional que plantea el presidente, porque es clarito que ahí lo que se busca es modificarlo para lo de siempre, para lo de las 39 ocasiones. Siempre así, la misma historia, y en un punto en que particularmente yo pensé que el presidente iba a ser diferente. Yo pensé que él iba a emular a Juan Bosch,
que iba a emular a Peña Gómez, que tenía un discurso claro sobre ese particular, y sobre todo a Atuey, que yo estoy sorprendido porque la familia de Atuey no ha sido respetuosa con el principal legado de su pariente, que yo creo que Atuey sacrificó su militancia en el PRD y fue por ese tema, para que no se aprobase la reelección presidencial. Y vemos hoy con pena a su familia apoyando sin cuestionamiento alguno reelección, y a un presidente que dice quererlo mucho también hablando de reelección. Entonces eso resulta contradictorio. David, muchísimas gracias. Yo sabía que esta entrevista iba a ser sumamente interesante y se lo había prometido a los amables televidentes. Muchísimas gracias, David. Bueno, nos vamos a comerciales, continuamos con Propuesta Semanal.